Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Y continuando con esta serie de programas que ya vamos a cumplir, ya llevamos 3 años, nuestro programa semanal sobre temas médicos, donde hemos abordado de todas las especialidades, pediatría, anestesia, cirugía, de todas las especialidades, porque aquí el grupo de médicos Nikkei, que somos ya más de 40, tenemos especialidades de lo más diverso, pues hemos tenido la oportunidad de tratar estos temas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de mucha actualidad, porque así como ha evolucionado los automóviles desde la carreta con caballos, los carros de combustión interna y ahora los carros eléctricos, la medicina no se ha quedado atrás y ha tenido unos pasos agigantados en el transcurso de los años. Los que tenemos ya más de 60 años metidos, 60 años de edad y que somos médicos ya desde hace más de 30 años, pues hemos visto una evolución impresionante. Ya no nada más es el médico que trae el estetoscopio y el baumanómetro y el termómetro, no, ahora ya todo está muy sofisticado, mucho equipo médico, mucha tecnología, y entonces hemos entrado a una fase diferente de la medicina que se llama la medicina de precisión. Y dentro de esto, en la medicina de precisión, pues se tiene que incluir todo lo que es la inteligencia artificial, que también ya es la frase de moda, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, pues para esto hemos invitado a un experto en el área. Es un brillante gastroenterólogo, investigador que se encuentra en el hospital, en el Instituto Nacional de Nutrición, y dentro de todas sus especialidades, dentro de sus gustos, se ha metido a investigar lo que es la medicina de precisión y la inteligencia artificial. Y nos da muchísimo gusto tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Tanimoto, bienvenido, quien nos va a tratar este tema tan interesante. Muchas gracias, doctor Akaki. Como siempre, le agradezco la oportunidad de estar en este programa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre medicina de precisión, inteligencia artificial y gastroenterología. La medicina de precisión, ¿qué se conoce de este término en la actualidad? Es un término que es ampliamente utilizado, sin embargo la comprensión sobre sus implicaciones aún no se ha masificado entre la población general y tampoco entre los profesionales de la salud, y por tanto es un término poco entendido. Para comprender a la medicina de precisión existen algunos ejemplos, como el siguiente. Es un paciente que tiene síntomas respiratorios y que acude al médico por falta de aire. Este médico le diagnostica asma al paciente y por tal motivo le prescribe un tratamiento. Sin embargo, este tratamiento no solo no le resuelve los problemas al paciente, sino que además le produce efectos secundarios. Y esto obliga al paciente a volver al médico y a cambiar el tratamiento, con un ciclo que se repite hasta que se encuentra el medicamento más adecuado para este paciente. El problema sucede cuando la medicación que es prescrita no es efectiva y es necesario cambiar a otra diferente en un proceso continuo de prueba y error. Cabe mencionar que es posible que a la gran mayoría de los pacientes sí les sea efectiva esa primera prescripción médica. Y surge la pregunta, entonces, ¿qué sucede con algunos pacientes? Esto nos lleva a analizar los antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y de hábitos y costumbres de nuestro paciente, es decir,
la genómica de este paciente nos puede ayudar a resolver dicho problema. ¿Y qué es la genómica? Bueno, la genómica es la que se refiere al estudio de todos los genes de una persona, es decir, al genoma. Esto incluye las interacciones de estos genes entre sí y con el entorno o medio ambiente en que vive este paciente. Aquí cabe mencionar que en el año 2001, en las revistas de Nature y Science, que son las revistas de mayor relevancia a nivel científico mundial, se publicó el primer borrador del genoma humano. Y para el año 2003 se publicó la versión terminada del genoma humano. Esto parece de ciencia ficción, pero es un hecho que sucedió ya hace más de 20 años. La genómica de cada individuo interviene en la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos. ¿Y qué es esto? Esto es conocido como la farmacogenómica. Pero, ¿qué es esa palabra? Es lo que el medicamento le hace al paciente y lo que el paciente le hace al medicamento. Entonces, la medicina personalizada es aquella que toma en cuenta la variabilidad genética, el entorno y el estilo de vida de cada persona para conocer cuál es el fármaco adecuado para sus padecimientos y cuál es su riesgo de desarrollar tal o cual enfermedad. Desafortunadamente, en la medicina de la actualidad, se desarrollan tratamientos para el paciente promedio, sin tomar en cuenta las diferencias específicas que existen entre los individuos. Esto se denomina medicina de talla única y que consiste en utilizar un medicamento para tratar a todas las personas que tienen determinada enfermedad. Es decir, que se debe aclarar que la medicina personalizada no consiste en desarrollar tratamientos únicos para un paciente, más bien consiste en tomar en cuenta los factores genéticos, ambientales y de estilo de vida de un grupo de individuos que comparten las mismas características. Por este motivo, el término medicina personalizada ha sido reemplazado por el de medicina de precisión y el término de medicina personalizada ha entrado en desuso porque se daba lugar a malinterpretaciones. Ejemplos claros de la medicina de precisión en el quehacer cotidiano lo vemos en la evaluación del metabolismo de las tiopurinas, que son medicamentos que se usan en una patología de gastroenterología que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hoy en día, para saber cómo va a responder un paciente a este tratamiento, existe la prueba de tiopurina metiltransferasa. Esta es una proteína que descompone a las tiopurinas en el organismo y cuando existe una deficiencia de tal proteína, no es posible entonces descomponer estos medicamentos, provocando que una dosis estándar pueda ser tóxica y con efectos secundarios. Esto permite darle a algunos pacientes una dosis más baja o buscar tratamientos de segunda elección. No sé si hasta aquí... Sí, una cosa, en la actualidad todo esto que está mencionando es muy interesante. ¿Ya se puede aplicar en la práctica cotidiana? Así es. ¿Ya hay los medios, ya los productos y todo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí se puede, pero todo esto cuesta. Y por tal motivo, pues obviamente los más cercanos a la aplicación de todo esto son los ciudadanos de países muy desarrollados, como puede ser Japón o Europa o los Estados Unidos. En nuestro país también, por ejemplo, todavía es posible también en institutos como en el que tengo el honor y el privilegio de trabajar, se puede aplicar esta tecnología.
Sí, pero es un hospital de muy alta tecnología e investigación, pero en el común, el clásico paciente que acude a una clínica del seguro, del ISSSTE, no tiene acceso todavía a este tipo de pruebas. No, y sobre todo porque ahora la gratuidad impide que el paciente busque por sí mismo comprar algo para su salud o adquirir medicamentos, pero en teoría cualquier paciente podría en un hospital privado, vamos a decirlo, conseguir los medios para hacerse esta prueba que les menciono de las tiopurinas y entonces estaríamos aplicando medicina de precisión en México, ¿no? Y no es tan cara, no siempre son pruebas muy costosas, ¿no? Pero vaya, ahora de lo que voy a seguir hablando, que es la inteligencia artificial, es algo más caro e interesante. Pues muy interesante, pero sí, desafortunadamente en las condiciones en que se encuentra actualmente el sistema de salud en México, pues yo lo veo como una cosa pues fuera de lo posible. De no ser en los centros de investigación como en el que estás tú, pues yo creo que no se puede. La mayoría de las personas acuden, si tienen seguridad social, al seguro, al ISSSTE, y si no la tienen, pues a las farmacias de su colonia, donde hay servicio médico, pero allí la medicina que se da es medicina, que llamamos medicina sintomática. Le duele esto, tomes esto. Le tiene tos, tomes esto. O sea, se enfocan hacia el síntoma o hacia el signo, no realmente hacia la causa de ese problema. Un poco ahora que la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, si el médico es, por ejemplo, los médicos jóvenes, igual que todos los jóvenes hoy en día, usan mucho la computadora y estas tienen herramientas en la red que pueden ayudarlos a ejercer medicina de precisión aún en México y aún con los recursos que tenemos, consultando y cambiando opiniones sobre diagnósticos, y esto ya podría considerarse medicina de precisión, ¿no? Que el mismo joven consulte las bases de datos y pueda cambiar el curso del diagnóstico que está dándole a su paciente, siempre y cuando pues el médico sea lo suficientemente acucioso e interesado por la tecnología. Pues qué bueno, ojalá se pueda, porque yo que trabajé tantos años en una institución, veíamos que lo que buscan son números. Por ejemplo, al médico familiar tiene que ver 4 pacientes por hora, y el médico especialista 3 pacientes por hora, y a veces no da tiempo, a veces está platicando uno cuando ya se le acabó el tiempo, y al otro, y entonces es una medicina al vapor. Tristemente, pero todavía en México estamos en esa fase. Ojalá con toda la tecnología que hay ahora, con los sistemas computacionales, se pueda llevar a cabo. Sí. Pero pues esperemos que sí. Sí, yo pienso que ya, por ejemplo, un teléfono celular es una casi supercomputadora, ¿no? Y ahora cualquiera puede, yo veo al menos, ¿no? A veces estamos en una reunión familiar y todos los que están sentados en la mesa están chateando en su celular en vez de tener una plática como Dios manda, ¿no? En realidad muchas veces tiene que el anfitrión recoger los celulares para que pueda convivir la familia. De otra forma, desde el más grande hasta el más pequeño están chateando. Están resolviendo el mundo. Pero ¿en dónde interviene la inteligencia artificial en la medicina de precisión? Bueno, ya les hablamos en otro programa sobre esta tecnología, pero sí, la inteligencia artificial está formada por una serie de algoritmos lógicos, a partir de los cuales las computadoras son capaces de tomar decisiones para casos concretos a partir de normas generales. ¿Cómo saben? El análisis inteligente de imágenes inició con los juegos o los videojuegos de consola. Para medir el rendimiento que puede alcanzar una consola de estos videojuegos, y ahora las supercomputadoras que usan la inteligencia artificial, es decir, el número de operaciones por segundo, antes se usaba el término gigaflop,
en donde giga representa 1,000 millones de operaciones por segundo. Hoy, debido a la evolución de la tecnología en cuanto a la velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento, el término de giga ha sido sustituido por teraflop, en donde tera es billón, es decir, 1 billón de operaciones por segundo. Todos estos términos nos ayudan a comparar las capacidades de las diferentes consolas que hoy usan los niños y los jóvenes. Y así, 2 empresas que son competidoras entre sí, Microsoft de los Estados Unidos y Sony de Japón, la Xbox One que sacaron en 2013, Microsoft, usaba 1,31 teraflops. Y el PS4 de Sony de 2013 usaba 1,84 teraflops. Para 2017, 4 años después, la PlayStation 4 Neo de Sony usaba 4,5 teraflops y la Xbox One X de Microsoft usa 6 teraflops. Y para tener una idea más clara de todo esto que les estoy hablando, el costo por gigaflop en 1961 era de 8,3 trillones de dólares, mientras que hoy en día es de 18 centavos de peso mexicano. Es así como la tecnología ha avanzado de una manera vertiginosa hasta nuestros días. No sé si esto más o menos les ayuda un poco a entender esto, ¿no? Y debido a que la inteligencia artificial es ahora posible mediante el uso de las supercomputadoras, estos superordenadores trabajan con petaflops. Un petaflop son 1,000 billones de operaciones por segundo. Es una cantidad que realmente difícilmente nos imaginamos. Y dicha tecnología tiene aplicaciones para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con una evaluación pronóstica individualizada de los mismos o la llamada medicina de precisión. Sí, todo lo que dicen inteligencia artificial. O sea, la computadora es inteligente y adivina lo que yo quiero. Y el ejemplo más burdo que hay, pero que es cotidiano, es si yo entro a un sistema que para reservar un vuelo de avión y pongo que quiero ir a Guadalajara, investigo Guadalajara. En automático me empiezan a llegar anuncios de hoteles en Guadalajara, sí, restaurantes en Guadalajara, sí, lugares, ya la computadora ya sabe qué es lo que estoy buscando y te empieza a bombardear con información. Eso, les digo, es una cosa de lo más burda, de lo más elemental, pero imagínense esto aplicado ya a cosas más de mayor capacidad, incluso hasta en la delincuencia, ¿no? La delincuencia se ha metido muchísimo también a la inteligencia artificial y ya estamos empezando a ver fraudes hechos con inteligencia artificial. Así es. Como les platicaba en programas anteriores sobre estas tecnologías, hoy en día la cámara que tienen nuestras laptops o la webcam que tenemos en la computadora está viendo el movimiento de nuestros ojos, la dilatación de las pupilas y también está analizando las páginas web que estamos visitando. Es por eso que, por ejemplo, en una computadora del hospital que no es de nuestra propiedad, pero que usamos cotidianamente, le ponemos un fondo de pantalla para nuestro agrado y cuando volvemos a casa y sacamos la laptop que teníamos como 6 meses de no usar y entramos a la página, ¡pum!, el fondo de pantalla que habíamos seleccionado en aquella computadora del hospital que no es de nuestra propiedad, aparece en la computadora laptop que no teníamos de usar hace 6 meses. Sí. Entonces, todo eso son los motores de biométrica, se llama. Hay 3 subáreas de la inteligencia artificial. La robótica, que no es una robótica mecánica, sino es una robótica inteligente. Una bailarina que perdió las 2 extremidades inferiores en el atentado terrorista de Boston,
gracias a una compañía como el dueño de Tesla, que no es el dueño de esta compañía de robots inteligentes, que también en el alpinismo perdió las piernas, él se procuró desarrollar prótesis inteligentes. Y gracias a eso, estas prótesis, lejos de ser robots mecánicos, son robots que pueden sentir presión, temperatura, velocidad. Y con esas prótesis inteligentes, la bailarina volvió a bailar tango y el alpinista volvió a subir a la montaña. Entonces, es diferente, esa es la robótica. Luego viene el lenguaje natural, que es el ChatGPT, ¿no? El famoso ChatGPT, que realmente no es tan fantástico como pareciera ser, porque lo que es hoy en día la inteligencia artificial es un cálculo de probabilidades, ¿no? Y finalmente lo biométrico, que es de lo que estábamos hablando ahorita, de ver el movimiento de los ojos, la dilatación de la pupila, etcétera. Sí, no, es impresionante. Sí. Ya uno le da miedo. Ya muchos prenden la computadora y ya ponen un papelito que tape la cámara, para que no me esté viendo a mí la cámara. Sí, es cierto. Incluso es algo tan como de historia de espionaje. Hoy en día somos localizables y somos hackeables por un teléfono muy moderno. Irónicamente, si compramos un teléfono de los primeros que aparecieron, Motorola, que no tienen pantalla color y todo eso, que todavía pueden activarse y usarse, dejamos de ser localizables y somos menos hackeables. Sí. Y esa es la tecnología que usan los espías de alto nivel. Pero bueno, entonces, ¿cómo ve la computadora? ¿Cómo entiende las imágenes la computadora? La computadora lo que hace es una imagen de color, la convierte en tonos de grises, es decir, en blanco y negro. Cada tono de gris es un valor numérico que la computadora coloca dentro de una matriz, y a través de un algoritmo matemático, esta computadora puede identificar los puntos o los tonos de gris más significativos que detallan una patología. Entonces, si hoy en día ponemos nosotros una radiografía en un sistema inteligente que tiene miles de radiografías interpretadas por expertos, ya la computadora sabe cuáles son los puntos más significativos que detallan tal o cual patología, y es posible entonces hacer un diagnóstico que pareciera inteligente, pero que en realidad lo que está haciendo es un cálculo de probabilidad. En gastroenterología, a partir del 2018, empezaron a aparecer en congresos internacionales muchos ejemplos sobre este tipo de trabajos, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta. No. Ya realmente la tecnología, pues todo el mundo la escucha a todas horas, y yo creo que hasta los niños ya de 6, 7 años en adelante ya lo entienden. Pero en nuestro caso, aplicado a la medicina, que es tu área de expertise, ¿cómo ves ahorita todo esto que nos platicamos? A ver. Es que en la actualidad la inteligencia artificial realmente es lo que hoy separa a lo que llamamos una persona o un médico iletrado de un médico doctor. Es decir, hoy en día tenemos que, así como manejamos y escuchamos y manejamos términos de bioestadística, hoy en día tenemos que acostumbrarnos en los términos en los que la computadora mide, como son los teraflops, petaflops, gigaflops. Y también tenemos que acostumbrarnos, así como sabemos que una P es significativa o que se usa la prueba de TED-Student, a los métodos matemáticos que usan los sistemas inteligentes. Esto no quiere decir que vamos a sustituir al ingeniero en computación. Lo que quiere decir es que tenemos que conocerlo, esto, para poder valorar, para poder ponderar el valor que tendría el uso de la inteligencia artificial en las diferentes especialidades de las que nos ocupemos. De otra forma no sabríamos, es como tratar de hacer un protocolo científico sin saber lo que es la media, la moda y la mediana,
Hoy en día ya eso no es posible y tampoco es posible ya casi que no sepamos lo que son las ciencias ómicas, es decir, la genómica, la proteonómica, la metagenómica, y tampoco ya no va a ser posible que no sepamos lo que es un teraflop o un petaflop, porque de esa manera podríamos darle el valor justo y la aplicación adecuada a nuestras actividades. Sí, porque la tecnología ha venido con una velocidad impresionante. Yo estuve muchísimos años, 35 años específicamente en el hospital 20 de noviembre, Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y hace ya algunos años, hace como 20, 22, se metió las computadoras a todos los servicios. Y entonces en cada servicio se puso una terminal y una impresora. Bueno, te puedo decir que en muchos servicios nunca la prendieron, porque el médico, el que era jefe de servicio, el coordinador y todo, que ya era una persona un poquito de mayor edad que lo habitual, pues le entró en pánico y no quería ni prenderla porque no sabía ni para qué servía. Y entonces hubo un bloqueo allí y fue equipo ya ves que las computadoras en cuestión de meses se vuelven obsoletas. Entonces aquella que llegó muy bonita y todo, 1 año, 2 años sin prenderse, cuando prende ya no servía porque ya había cambiado todo el sistema. Entonces sí, la computación, la inteligencia artificial en medicina ha venido muy rápido. Ahora actualmente ya los nuevos residentes, ya hay unos que ya ve que trae todo en su celular y tú escribes algo y ellos ya lo están leyendo, aunque estén en otro servicio, lo que estás poniendo aquí en el hospital donde yo estoy ya está todo computarizado. De hecho, igual que los teléfonos, te paras en la pantalla, pones tu cara y te identifica y ya te abre los expedientes tuyos, nada más tuyos, no te abre los de otros. Y para que otra persona abra los tuyos, tú lo tienes que dar de alta pidiendo interconsulta. Entonces ya pones sus datos para que puedan. Entonces ya todo está muy apegado a lo que es la medicina computacional. Y eso es bueno. Al principio, pues es un problema. Eso tiene 3 meses, empezó el 1 de enero de este año el nuevo expediente electrónico aquí en el hospital. Y ahorita ya uno aprendió, llevamos 3 meses y ya, pero al principio era estar pregunta y ¿cómo le hago para poner un medicamento? ¿Cómo le hago para calcular, ponerle la dosis? Todo era preguntas y preguntas. Pero ya estamos así y ahora ya que lo tenemos nos damos cuenta que sí es una maravilla. Sí, claro. Yo tuve el gusto de conocer al doctor Ramón Boom, que fue el que inició un sistema computarizado de historia clínica para el ISSSTE en los 90s. Desafortunadamente falleció, pero él de alguna manera visionaria empezó un sistema de historia clínica que no era inteligente, pero que ayudaba a las historias clínicas en los 90s. Traía su computadora, estuvo en una computadora así que la traía en el hombro como de viaje, y lo veías por todos lados cargando su computadora, pesadísima, pero sí fue de los iniciadores de este sistema a nivel del hospital 20 de noviembre. Sí, bueno, la evolución de la inteligencia artificial ha sido muy lenta y tórpida, porque el gremio médico lo ha considerado confuso, profuso y difuso. Y en los 50s, que ya hace 73 años que pasó esto, el primero en hablar de la inteligencia artificial fue un matemático inglés, el que desarrolló la máquina Enigma. Y después, años más adelante, en la Universidad de Dartmouth, en Nueva Inglaterra, otro matemático reunió un grupo de científicos para hablar sobre la posibilidad de que las máquinas pensaran. Y en los 50 empieza la robótica, que los ingenieros aceptan de inmediato, pero hasta los 60 es cuando empieza el PubMed, que es la base de datos que tiene más referencias bibliográficas sobre todos los temas médicos. Y si nosotros consultamos solo inteligencia artificial, hay más de 200,000 trabajos, más de 200,000 referencias científicas sobre inteligencia artificial. Sí, ya está con nosotros en todo. Así es. Y ya, bueno, pues les traía un ejemplo corto y después las conclusiones de lo que es este tema.
Un ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser colitis ulcerativa o la llamada enfermedad de Crohn, la biopsia es un estándar de oro, sigue siendo el estándar de oro para muchos diagnósticos médicos. Sin embargo, pues en primer lugar es una prueba invasiva y en segundo lugar tiene una gran variabilidad interobservador, y esto va a depender de la expertise del patólogo, de las preferencias, de las clasificaciones que usan los patólogos en diferentes países. La endoscopía tampoco permite distinguir las sutiles diferencias entre los diferentes fenotipos de la enfermedad inflamatoria intestinal, y los estudios de asociación de todo el genoma han identificado más de 240 sitios o locus de genes que se han relacionado con un mayor riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, y esto puede ayudar a distinguir entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. También se han desarrollado modelos de entrenamiento automático utilizando datos de la secuenciación del genoma que les he hablado para distinguir a los pacientes de enfermedad de Crohn de individuos sanos sin la necesidad de una biopsia. Además, se han utilizado modelos de predicción metagenómicos, proteonómicos y microbianos de entrenamiento automático para identificar firmas genéticas predictivas de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Pero estos términos tan raros que son, la metagenómica es el estudio de los genomas de una comunidad microbiana. La proteonómica es un análisis similar a la genómica, ya que también se hace a gran escala para analizar todas las proteínas en un organismo, en un tipo de tejido o en una célula o proteoma. Lo anterior permite una mejor caracterización de estos subtipos de enfermedad inflamatoria intestinal y también permite una mejor estratificación de riesgos. En conclusión, la idea central detrás de la medicina de precisión es identificar las subpoblaciones que difieren entre sí en términos de riesgo de enfermedad, capacidad de respuesta a los medicamentos y a los tratamientos, debido a diferencias genéticas, de medio ambiente y de estilo de vida. Por tal motivo, son necesarios mejores métodos analíticos para estos datos multidimensionales, y dicho análisis se puede lograr mediante el uso de la inteligencia artificial. De la misma manera que hoy en día es común escuchar y hablar con las expresiones de la bioestadística, a partir de hoy tendremos que identificar las distintas ciencias ómicas y aprender las unidades de medida que manejan las supercomputadoras, así como los términos de los métodos matemáticos que usan los algoritmos de inteligencia artificial, si es que no queremos ser iletrados, y principalmente para darle el valor y uso adecuado a estas tecnologías en nuestro quehacer cotidiano. Sí, pues vamos a un paso aceleradísimo en la cuestión de tecnología, y esa película de ciencia ficción que alguien se queda en coma y despierta 20 años después y se adapta, pues es difícil, yo creo que es difícil, porque en cuestión de años todo cambia, hasta las calles ya no conoces tu colonia, ya sí. cambia, imagínate con Sí. toda la tecnología, la enseñanza. Sí, realmente hoy en día ya me parece, no recuerdo exactamente, pero es un país europeo y me parece que es Alemania, en donde ya empezaron a trabajar en pacientes cuadriplégicos y que no pueden hablar, en ponerles un chip en el sistema nervioso central que con movimientos oculares les permita mover como un trackpad de una Mac, es decir, agrandar una imagen, achicar una imagen, pasar rápidamente de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo páginas e imágenes del internet. Esto pues es un gran avance para
este tipo de pacientes que, aunque están conscientes del mundo en el que viven, no pueden moverse y a veces ni siquiera pueden hablar, como fue Stephen Hawking, que desafortunadamente también ya falleció, un físico matemático muy interesante, muy divulgador de la ciencia. Y sí, es así. Tenía parálisis cerebral, ¿no? Sí, él tenía una patología como esclerosis múltiple, que lo tenía en una silla de ruedas y que además no podía ya vocalizar o hablar. Entonces había ciertas gentes que estaban cerca de él que ya lo podían interpretar, ¿no? Y entonces a veces eso ayudó a que pues tuviera sus últimas intervenciones académicas. Pero pues sí, esa es la cuestión muchas veces en la ciencia, el orgullo o la competencia o como le queramos llamar, hace que veamos un concepto nuevo o que queramos que la gente vea un concepto nuevo como confuso, profuso y difuso, y que su divulgación y su progreso se vean seriamente afectados, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en las ciencias, desde el coche que funciona con agua y que el inventor fue muerto en circunstancias muy extrañas, y hoy ya la Toyota está pensando en los motores de hidrógeno. Entonces, así es. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a una expo en Japón hace ya algunos años, y dentro del expo había transporte para que fueras de un lugar a otro, y llamaba la atención porque te parabas en la parada y llegaba el vehículo, se paraba, te abría, te subías, pero el que lo venía manejando era un muñeco de peluche, era la mascota de la expo. Sí. Venía sentado ahí nada más ocupando pero no, todo estaba automatizado, ya no había que hacer nada, ya todo se iba rigiendo por las distancias, aceleraba, frenaba, abría puertas y todo. Sí. No, es una maravilla, y ahorita ya lo ves y ya es realidad, ¿no? Yo estoy en comunicación con un grupo de doctores y de estudiantes de maestría y de licenciatura del Tecnológico de Monterrey, que pretendemos en conjunto desarrollar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el área de medicina nuclear del instituto tiene zonas en donde el personal tiene que estar con cierta protección por el manejo de radioactivos. Entonces, con inteligencia artificial, estos robots no chocan con las paredes ni atropellan a los pacientes, pero pueden llevar los insumos radioactivos de un lado a otro. Y esos, pues en Japón, por ejemplo, en la Universidad de Tokio, en donde ahí en el laboratorio, las muestras todas las transportan robots inteligentes. Yo lo vi, sí. Yo estuve en ese laboratorio, Sí, sí. Entré, se llega el paciente, pone su mano, le toman la sangre, los tubitos, y aquí van pasando cilindros, los van poniendo, y les pongo un código de barras. Sí. Y luego ya pasamos al laboratorio. ¿Y dónde están los trabajadores? Vacío, en verdad, muchos robotitos en forma como de consola que iban de una base a otra depositando sus... Pero todo eran robots. El instituto ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene, sí. Actualmente es una de las áreas que tengo el honor de dirigir. Y ya en el instituto tenemos varios robots que lo que hacen es procesar. Uno de ellos es japonés y se mete en la genómica y de los frotis histopatológicos. Entonces apenas está en proceso de instalación, pero ya desde hace algunos años todos los equipos de laboratorio son robots y se hace un doble chequeo, porque tampoco hay que tener controles. Sí. Esto que estoy diciendo, ¿sabes en qué año fue? 2002. Sí. Hace 22 años, en el Congreso Mundial de Medicina Interna que fue en Japón, fuimos un grupo de médicos ahí y tuvimos oportunidad de visitar ese hospital de la Universidad, la Universidad de ahí Tokio. En Parque Bueno.
todo, para donde volteábamos todo era impresionante. Sí, yo tuve la oportunidad entre 99 y 2001 de cursar el posgrado en Japón, y fue como conocí estas tecnologías. En ese entonces yo tengo una carrera previa a medicina que es informática, entonces tuve la inquietud y la tristeza de separarme de mi familia para el posgrado, y sobre todo mi esposa, porque ya estaba casado, y entonces armé en el Palacio de la Computación, compré unos motherboards, unos gabinetes, unas webcams rudimentarias de la época, y nos comunicábamos todos los días por varias horas a través de internet, y todo el mundo se sorprendía mucho en la familia porque nos veían el lugar en donde vivíamos, y yo le propuse al profesor, a mi querido profesor, que es mi padre académico y tutor en Japón, que hiciéramos teleconferencias académicas entre Japón y México, y me contestó: no, hay una gran diferencia de horarios y por ese motivo creo que no tendríamos éxito. Hoy en día tengo ya desde 2014 trabajando con la Universidad de Kyushu, haciendo este tipo de teleconferencias, y hay una que próximamente va a participar México, en donde 2 de mis residentes van a presentar casos clínicos que se van a discutir con varios países de Latinoamérica y del mundo, incluyendo Japón. Fíjate, ya ahí vamos, pero en otras cosas vamos muy atrasados, pero en algunos aspectos creo que México puede poner la vanguardia a nivel de Latinoamérica. Sí, en realidad, bueno, la historia a veces tiene muchos traspiés, ¿no? Por ejemplo, la NASA surge después de no sé cómo llamarle, del comité o la comisión de aeronáutica espacial mexicano, que ya no existe. Aquí empiezan y lo dejan todo trunco. Sí, luego ya, a veces, ahorita va a venir un curso dentro de un mes que vienen muchos médicos latinoamericanos a este curso, y yo siempre los recibo muy bien y ya les hago algunas cosas, pero sí luego a veces me da pena algunas cosas que ellos preguntan. Pero pues sí, pues nos quedan 2 minutos. Ya para en estos 2 minutos, ¿qué nos puedes decir ya como una conclusión de los 3 temas que abordaste? Bueno, es muy importante que todos los médicos y el público en general que me escucha estemos al día, y pues sobre todo porque hoy ya tenemos alta tecnología en la mano con un simple celular, para que no nos quedemos retrasados. Y también, sobre todo los jóvenes, puede en ellos surgir la inquietud de prepararse cuando son muy muy jóvenes en una carrera tecnológica que le permita a México desarrollar o ser pionera o punta de lanza en todas estas tecnologías. Y los que pues de alguna manera ya vamos de salida, también es muy importante, porque de otra manera pues seríamos ya a cierta edad analfabetos, a pesar de tener una gran especialidad. Sí, yo lo veo, yo soy profesor de posgrado, tengo mis residentes, y sí, la verdad es que veo cómo se manejan ellos, cómo se comunican, sí. Se sorprende uno. Sí, hoy ya ya incluso cuando pasamos visita y tenemos a nuestros residentes, ya no los podemos sorprender con un artículo, porque ellos ya lo traen. Sí, van a la vanguardia. Pues nos queda, ya nos despedimos. Por favor, me gustaría que dieras tus datos de dónde te pueden contactar para aprovechar tus conocimientos, tanto profesionales como en todo lo que es la tecnología. No, muchas gracias. Yo soy gastroenterólogo internista y me encuentro en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el piso 12, 1274. ¿Tu teléfono? Mi teléfono es 55 30 20 6272. Pues muchísimas gracias. Ahí tienen a un experto gastroenterólogo, el doctor Miguel Ángel Tanimoto, y también experto en tecnología médica. Muchísimas gracias por tu compañía, y nada más notificarles que también vamos a tener nuestras jornadas médicas en agosto,
y ahí van a poder conocer a todos los médicos que salimos aquí, pero ya en vivo, hablando directamente con conferencias médicas. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Muchísimas gracias a todos por su presencia, su asistencia, y nos vemos dentro de 8 días en otra emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.